Hola y bienvenidos a un nuevo video. El 11 de septiembre de 2021 marcó el 20º aniversario del devastador ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. A lo largo del día, millones de personas conmemoraron solemnemente este trágico acontecimiento con sus escalofriantes imágenes e historias que aún tocan muchos corazones en todo el mundo. Como tributo a las víctimas de la ciudad de Nueva York, honró los ataques en 2016 con la conmovedora instalación Tribute in Light. Durante este evento conmemorativo, el fotógrafo Richard McComan capturó una foto extraordinaria que desde entonces ha atraído la atención. De las muchas fotos tomadas, solo una ha revelado esta manifestación específica. Después de la foto, varios usuarios expresaron su creencia en que representa a Jesús o tiene una naturaleza sobrenatural. Esta interpretación ha desatado discusiones y reflexiones entre quienes han visto la foto. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. La tumba de Talpiot es una tumba excavada en la roca descubierta durante los trabajos de construcción de un barrio en la ciudad de Jerusalén en 1980. Contiene osarios con inscripciones como Jesús, hijo de José, y María Magdalena, que están asociadas con Jesús y su familia. Algunas personas creen que esta es la tumba oficial de Jesús, aunque muchos arqueólogos disputan esta afirmación. Una ubicación alternativa propuesta para el sitio de entierro de Jesús es la tumba del Jardín. Este es un lugar de peregrinación cristiana en Jerusalén, considerado por algunos protestantes como la tumba vacía en la que Jesús de Nazaret resucitó. Algunos creen que es la tumba real mencionada en la Biblia, mientras que otros la ven como un sitio más simbólico. Sin embargo, hay otro lugar que la gente piensa que podría ser el lugar de descanso de Jesús. El Santo Sepulcro es una iglesia que tradicionalmente se cree que fue construida en el sitio donde Jesús fue crucificado, enterrado y resucitado. Se encuentra en Jerusalén y es un importante destino de peregrinación para los cristianos. El complejo de la iglesia incluye varias áreas, incluida la Piedra de la Unión, el Santo Sepulcro y la Capilla del Ángel. La ubicación exacta dentro del complejo de la iglesia, que corresponde a los eventos del entierro y resurrección de Jesús, es un tema de debate entre los eruditos. Cada año, el Sábado Santo Ortodoxo, se lleva a cabo una ceremonia conocida como el Milagro del Fuego Santo dentro de la iglesia. Según la tradición, una llama divina aparece milagrosamente en la tumba, que luego se comparte entre los creyentes reunidos como un símbolo de la resurrección de Jesús. Un fenómeno notable ha traído a multitudes a una planta de procesamiento agrícola al oeste de Fostoria. La noticia de la aparición de Jesús en un tanque de almacenamiento se extendió como un incendio forestal, lo que provocó que la ruta 12 entre Ohio y Findlay y Fostoria se llenara de curiosos que esperaban echar un vistazo. Entre los espectadores surgieron una variedad de reacciones, algunos quedaron asombrados, mientras que otros permanecieron escépticos al hallazgo. Louis Reed, un asistente de Fostoria, exclamó que parecía que Jesús estaba tratando de decirles algo. A medida que la multitud se reunía, las personas encontraron lugares en el césped con los ojos fijos en un imponente tanque de almacenamiento de aceite de soja. Iluminado por reflectores amarillentos, el tanque reveló una figura que recordaba a Jesucristo, vestida con una túnica y brazos extendidos, acompañada por la imagen de un niño pequeño. La policía emitió advertencias sobre la posibilidad de remolcar automóviles, pero pocos prestaron atención a la advertencia o mostraron preocupación por las posibles consecuencias. Al anochecer, unos 300 espectadores se habían reunido fuera de la fábrica, lo que obligó a la policía a retirar los vehículos de los lados en la ruta 12 de Ohio. Los testigos declararon que la aparición de Jesucristo solo era visible al atardecer. Rita Ratchen, residente de Fostoria, compartió que lo vio inicialmente el 2 de julio, pero dudó en compartir su experiencia. Después de verlo de nuevo, una semana después, regresó con su amiga en busca de confirmación. La casa de Pedro en Capernaum es un sitio antiguo que se cree que perteneció al apóstol Pedro, que estaba estrechamente asociado con Jesús. Capernaum, ubicada en la orilla del norte del mar de Galilea, fue una ciudad importante durante el periodo de Jesús y sirvió como una base para su ministerio. La creencia de la existencia de la casa de Pedro en Capernaum se basa en excavaciones arqueológicas y evidencia histórica. El sitio fue descubierto por primera vez a finales del siglo XIX y desde entonces ha sido objeto de varias excavaciones. Los restos de una casa fueron encontrados debajo de una iglesia de la época bizantina y se cree que fue la casa donde vivió Pedro.
La casa en sí consta de varias habitaciones construidas alrededor de un patio central y está construida en el estilo de las casas de la época de Jesús. Las paredes de la casa estaban hechas de piedra de basalto que se usaban comúnmente en la región. Además, el sitio incluye las ruinas de una sinagoga y otras estructuras antiguas. También hay indicios de que Jesús se quedó en la casa de Pedro durante sus visitas a Capernaum. En el Nuevo Testamento hay relatos de Jesús sanando a la suegra de Pedro en su casa en Capernaum. Aquí vemos una foto de Jesús capturada desde la ventana de un avión por una mujer anónima en medio de una feroz tormenta eléctrica. Cuando el avión tembló violentamente, se desató el pánico entre los pasajeros que temían por su seguridad. En este momento la mujer y su amiga se dedicaron a la oración, suplicando a Jesús que interviniera, tal como él había calmado una tormenta hace 2000 años. Sorprendentemente, el avión se estabilizó en solo 2 minutos, aliviando el miedo de los que estaban a bordo. Impulsada por un poderoso impulso del Espíritu Santo, la mujer se sintió obligada a presionar su cámara contra la ventana y tomar una foto. Después de revelar la película, recibió con entusiasmo sus fotos. Para su sorpresa, la persona que revelaba la película se quedó atónita cuando vio la foto y le preguntó de dónde la había sacado. En respuesta, explicó que lo había tomado de la ventana de su avión durante la tormenta eléctrica. Luego el hombre le entregó la foto, que mostraba una figura vestida con una túnica blanca de pie firmemente en medio de la escena tormentosa. Esta notable foto tuvo un impacto que se extendió más allá de la propia experiencia de la mujer. El hombre que revelaba la foto junto con toda su familia se sintió profundamente conmovido por lo que consideraban una evidencia tangible de la existencia de Jesucristo. El osario de Caifás se refiere a una caja de huesos que se cree que perteneció a Caifás el sacerdote. Caifás es un sumo sacerdote mencionado en el Nuevo Testamento y asociado con el juicio de Jesús. Arqueólogos israelíes descubrieron la tumba familiar de Caifás en una antigua cueva cerca de Jerusalén. Los huesos de la familia fueron encontrados en osarios ornamentados e intrincadamente decorados, un tipo de caja ceremonial comúnmente utilizada por los judíos a finales del primer siglo. El osario en cuestión estaba adornado con un patrón raro y elaborado de rosetas y llevaba una inscripción que decía José, hijo de Caifás. El descubrimiento del osario proporcionó evidencia arqueológica que apoya la existencia de la importante figura del Nuevo Testamento. También arroja luz sobre el contexto histórico en el que vivió Jesús y los acontecimientos que rodearon su juicio. Algunos arqueólogos han cuestionado si estos huesos realmente pertenecían a Caifás. ¿Qué te parece? ¿Podría este realmente haber sido el sacerdote de la Biblia? El siguiente evento tuvo lugar en Indonesia, donde los residentes locales fueron bendecidos con un momento extraordinario de Jesús caminando a través de las nubes. Esto ocurría al amanecer de una mañana ordinaria, llenando a la gente de un sentido de divinidad. La formación de nubes en este video tenía un parecido sorprendente con Jesucristo, cautivando los corazones y las mentes de quienes lo presenciaron. La gente salía ansiosa de sus hogares para presenciar este milagroso evento de primera mano. El video llegó rápidamente a Twitter, obteniendo miles de visitas y reacciones de personas devotas. A medida que el sol radiante proyectaba su luz sobre la nube en la que veíamos a Jesús moviéndose, el milagro celestial se volvió aún más encantador. Este notable incidente sirve como testimonio de la idea de que la presencia de lo divino se puede descubrir incluso en las maravillas de la naturaleza. Ron Wyatt es un controvertido arqueólogo aficionado estadounidense y afirma haber descubierto el Arca de la Alianza. Ron creía que el arca estaba ubicada debajo del sitio de la crucifixión de Jesús en la antigua ciudad de Jerusalén. El Arca de la Alianza es un cofre descrito en la Biblia que contiene las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Las leyendas que rodean el arca sugieren que posee un inmenso poder y que verla puede tener graves consecuencias. Ron afirma haberla encontrado en 1982 y creía que este evento fue profetizado. También informó que mientras excavaba en Jerusalén, se encontró con una cámara subterránea y en esa cámara encontró el arca. Describió la cámara como llena de escombros y diversos materiales del primer templo, cubierta con pieles de animales, tablas y piedras. Una afirmación particularmente notable que hizo Ron fue que encontró la sangre de Jesús en el propiciatorio del arca. El propiciatorio es la tapa del arca que representa el lugar de expiación y presencia divina. Declaró que vio una sustancia negra seca en el techo de la cámara directamente sobre el arca, que creía que podría ser la sangre de Jesucristo. En noviembre de 2018 se realizó un descubrimiento notable en la antigua aldea bizantina de Shipta en el desierto del Negev de Israel.
Los arqueólogos descubrieron una pintura previamente desconocida del rostro de Jesucristo en una iglesia bizantina, causando fascinación entre los expertos. Aunque la pintura es fragmentaria, los investigadores de la Universidad de Haifa lograron distinguir los contornos faciales, lo que llevó a una revelación significativa. Se estima que data del siglo VI después de Cristo. La pintura retrata a Jesús como una figura joven con cabello corto. Esta representación se alinea con el esquema iconográfico de un Jesús de pelo corto que se encuentra comúnmente en Egipto y Sirio-Palestina durante ese periodo. Sorprendentemente, esta representación se desvía del arte bizantino posterior, aumentando la importancia del descubrimiento. Esta pintura cuelga sobre una cuenca de agua en la iglesia y probablemente representa a Juan el Bautista junto a una figura más grande, lo que sugiere que representa el bautismo de Cristo. Debido a que la pintura es anterior a las imágenes religiosas habituales utilizadas en la iglesia cristiana ortodoxa, se considera un hallazgo extremadamente importante. El estanque de Betesda es un sitio arqueológico en Jerusalén mencionado en el Evangelio de San Juan en la Biblia. Según el relato bíblico, fue el lugar donde Jesús realizó un milagro de sanidad. La piscina se describe como una piscina con 5 columnatas y se creía que tenía poderes curativos. Los arqueólogos excavaron el estanque de Betesda a finales del siglo XIX y descubrieron un estanque rectangular con 2 cuencas separadas por una pared. La excavación confirmó la existencia del estanque con sus características únicas. Se cree que el estanque de Betesda fue un mikve, un baño ritual judío utilizado para la purificación. Se sugiere que las personas buscaron la curación en la piscina porque se creía que la primera persona en entrar en el agua estaba curada de su dolencia. La ubicación de la piscina de Betesda ha visto varias adiciones y modificaciones a lo largo del tiempo, incluida la construcción de capillas e iglesias. Estas adiciones se hicieron para conmemorar el sitio del milagro de Jesús y otros eventos significativos en su vida. En este video se afirma que puedes ver a Jesucristo en el lado izquierdo de la pantalla, justo después de que el edificio de la iglesia se derrumbara. Varias personas se reunieron para presenciar el trágico suceso, corriendo para salvar lo que pudieran. Desde un punto de vista religioso, algunos pueden interpretar el colapso de una iglesia como una señal o un mensaje divino. Pueden percibir la aparición de Jesús en tales circunstancias como una representación simbólica de su presencia o intervención. Esta creencia se alinea con la idea de que Jesús está activamente involucrado en el mundo y se comunica con la humanidad a través de varios medios, incluidos eventos extraordinarios. También hay quienes ven el colapso de una iglesia como una señal del fin de los tiempos y el regreso de Jesús. ¿Viste a Jesús emerger en el lado izquierdo de la pantalla y crees que en realidad era Él? Házmelo saber en los comentarios. Recientemente, una Biblia de 1000 años de antigüedad fue descubierta en Turquía con una imagen de Jesús en ella. La Biblia fue encontrada en la ciudad central cerca de Tokat en 2015 durante una operación para evitar el contrabando de artefactos valiosos fuera del país. El origen de la Biblia es desconocido y su cubierta estaba dañada, pero en su interior contenía fotos hechas de pan de oro que supuestamente representaban a Jesucristo. Además de la imagen de Jesús, la Biblia también incluye imágenes que se dice que representan a María, la madre de Jesús, y una cruz. El texto dentro de la Biblia está escrito en el antiguo idioma asirio. Esta lengua antigua agrega valor lingüístico e histórico al artefacto, ya que fue ampliamente utilizado en varias regiones durante el periodo medieval. El descubrimiento de esta antigua Biblia despertó interés entre los estudiosos porque puede proporcionar información valiosa sobre el desarrollo del cristianismo a lo largo de los siglos. Dentro de las páginas de la Biblia puedes encontrar imágenes descoloridas e ilustraciones doradas, junto con otros hallazgos como joyas y monedas antiguas. En un momento fugaz que quedaría grabado para siempre en su memoria, un hombre se encontró en una situación en la que vio a Jesús en la ventana de un edificio de la iglesia. Al pasar por delante de un edificio adornado con rejas de la ventana, decidió sacar la cámara de su teléfono. Lo que vemos es una figura que, contra todo pronóstico, resonaba con la esencia inconfundible del mismo Jesucristo. Los rasgos de esta enigmática figura coincidían notablemente con la imagen icónica de Jesucristo que ha sobrevivido a siglos de arte y también de literatura. El cabello suelto de la figura tenía un tono que se asemejaba al bronce pulido, mientras que su barba transmitía una impresión de gracia atemporal y sus rasgos faciales exudaban calidez y compasión. Pero lo que fascinó aún más al hombre fue la postura de la figura, que parecía estar en oración y de repente miró de reojo directamente a la cámara.
La postura evocaba una sensación del misterio e incitaba al espectador a contemplar su propia fe y conexión con lo divino. La inscripción de Nazaret es una tabla de mármol con una inscripción griega que fue descubierta en un lugar desconocido y adquirida por la Biblioteca Nacional de París en 1925. Sin embargo, el origen exacto y la fecha de la inscripción son inciertos. La inscripción en sí se remonta al siglo I después de Cristo y está escrita en griego. Se atribuye al emperador romano Claudio, que reinó del 41 al 54 después de Cristo. La inscripción consta de 19 líneas y se refiere a una ley romana relacionada con la perturbación de las tumbas y el castigo por tales actos. Dado que el texto de la inscripción está dañado, algunas partes son difíciles de interpretar. Generalmente se interpreta como un edicto de Claudio advirtiendo contra el robo de tumbas y la perturbación de los sitios de entierro. La conexión entre la inscripción de Nazaret y la existencia de Nazaret es algo indirecta. El nombre Nazaret no aparece en la inscripción misma. Algunos eruditos han sugerido un posible vínculo entre la inscripción de Nazaret y la tumba vacía de Jesús que se menciona en el Nuevo Testamento. La inscripción implica una respuesta romana a la historia de la resurrección de Jesús, lo que indica que los rumores de robo de tumbas circulaban en ese momento. ¿Alguna vez has pensado que escucharías la voz de Jesús en tus auriculares? Un grupo de expertos marianos filipinos conmemoran el cumpleaños de Mamá Mari en una cautivadora película en el canal ANC. La anfitriona Fátima Baby Nébrida, quien organizó un evento mariano en Battery Park, Nueva York en 1999, dirige esta esclarecedora celebración. Un sacerdote llamado Gerard McKnighty, conocido por su papel como denunciante en un escándalo en el Seminario Nacional de Maynooth, Irlanda en 1984. Ordenado en 1972 por la arquidiócesis de Armagh, ocupó puestos claves en el St. Patrick College y contribuyó al calendario litúrgico de Irlanda. Con un doctorado en teología patrística, tiene la experiencia única de escuchar la voz de Jesús durante la consagración de la hostia, representando una revelación espiritual. Así es como aparentemente sonó la voz de Jesús. Escúchenla. This is my body, which will be given up for you. Este cautivador evento explora la interacción entre la fe y la revelación, invitando a los espectadores a contemplar las implicaciones de este encuentro. ¿Crees que esta fue verdaderamente la voz de Jesús? ¿O de qué otra manera podía explicarse este evento? El sudario de Oviedo es una reliquia que algunos creen que está asociada con Jesucristo y se considera evidencia de también su existencia. Es un trozo de tela que mide aproximadamente 84 por 53 centímetros y se dice que se usó para cubrir y limpiar el rostro de Jesús después de su crucifixión. Su historia se remonta al siglo VII, cuando fue traído de Palestina a España para protegerlo de la destrucción durante una invasión. Durante el siglo XI se ha conservado en la Catedral de Oviedo. Las manchas de la tela indican que fue colocada en la cara de una persona crucificada cuyo cuerpo sufrió asfixia. Las manchas, una mezcla de sangre y líquido, contienen polen de regiones como Palestina, Oviedo, Toledo, África del Norte y Jerusalén. Tanto el sudario de Oviedo como la sábana santa de Turín contienen sangre del mismo tipo de sangre, AB. Además, al comparar las manchas entre sí, existe un parecido significativo entre las manchas y la barba en la cara. Bastante interesante, ¿no? Han salido a la luz imágenes espectaculares que supuestamente representan a Dios caminando por el aire en medio de un deslumbrante resplandor blanco, dejando a los espectadores asombrados. Esto se observó durante una tormenta emergente con amenazantes nubes grises en Tuscaloosa, Alabama. Solo Dolo, documentando las condiciones tormentosas desde su balcón en un video de Facebook Live, se dirige a la cámara y comenta sobre la intensidad del clima. Mientras se enfoca en una mancha blanca radiante en el horizonte, insta a los espectadores a mirar con abertura en el cielo. Cuando se acerca a las nubes, vemos una figura parecida a Jesús caminando por el aire. Inicialmente desconocían la figura en las nubes, pero tras una inspección más cercana, varios espectadores pudieron distinguirla. Varios devotos creían que la forma sombría que parecía moverse en medio de la capa de nubes blancas era la forma de Jesús. Arqueólogos israelíes hicieron recientemente un descubrimiento intrigante: un sello de 2700 años de antigüedad grabado con la palabra Belén.
Este antiguo artefacto es considerado la mención más antigua de Belén fuera de los textos bíblicos. El sello fue encontrado en Jerusalén y proporciona evidencia convincente de que Belén no solo era una ciudad bíblica legendaria, sino también un próspero centro comercial conectado a Jerusalén. Esto arroja nueva luz sobre los orígenes de la ciudad y confirma su existencia como una bulliciosa ciudad comercial durante el periodo del primer templo judío, cientos de años antes del nacimiento de Jesús. El sello, con un diámetro de 1.5 centímetros, está hecho de arcilla y probablemente se usó para sellar documentos fiscales administrativos. Fue encontrado junto a cerámica del mismo periodo, confirmando aún más su edad y también su autenticidad. La inscripción en el sello fue escrita en escritura hebrea antigua, lo que aumenta su valor histórico. Este descubrimiento es particularmente notable porque representa la primera referencia conocida a Belén. Sin embargo, la importancia de Belén va más allá de su valor histórico. Es reconocido como el lugar del nacimiento de Jesús y tiene un punto significativo religioso para los cristianos de todo el mundo. La UNESCO reconoce la Iglesia de la Natividad y la ruta de peregrinación en Belén como un sitio cultural e históricamente significativo relacionado con el nacimiento de Jesús. A pesar del escepticismo, un hombre que grabó un video afirma haber encontrado a Jesús en la carne e incluso lo capturó con la cámara. Este extraordinario incidente se desarrolló en Argentina, donde el individuo estaba explorando una montaña escasamente poblada. Para su asombro, se topó con una escena en la que Jesucristo apareció entre los árboles, aparentemente en oración y rodeado de luz. Claramente desconcertado, el hombre comenzó a rezar y casi se conmovió hasta las lágrimas mientras grababa la escena surrealista en el video. Después de compartir el video en línea, provocó una avalancha de reacciones y muchos cuestionaron su autenticidad. Algunos se preguntaron si se trataba de una manifestación genuina de Jesús o simplemente de un video inventado. El impacto del video fue profundo, lo que provocó la reflexión sobre la posibilidad del regreso de Jesús. Sin embargo, en medio de la especulación, es importante considerar la evidencia histórica de la existencia de Jesús. Si bien algunos pueden dudar de la realidad de Jesús, los textos históricos y los hallazgos arqueológicos proporcionan evidencia sustancial de su existencia, lo que lleva a un amplio consenso entre los eruditos. En este caso específico, ¿crees que Jesús apareció en este lugar remoto? Házmelo saber en los comentarios. Magdala es un sitio arqueológico en Israel considerado como el lugar del nacimiento de María Magdalena. Fue un próspero pueblo de pescadores a orillas del mar de Galilea durante el periodo helenístico. Sus calles estaban pavimentadas con piedras y tenía una sinagoga del siglo I. Sin embargo, el pueblo cayó en declive a lo largo de los siglos debido a conflictos religiosos y militares. En 2009, un sacerdote católico de España tuvo la visión de establecer un centro espiritual en el sitio de la antigua Magdala. El área fue excavada, lo que llevó a descubrimientos significativos. Uno de los hallazgos más notables fue una sinagoga del primer siglo, una de las 7 sinagogas de ese periodo en Israel. La sinagoga contenía monedas que datan de 5 a 63 después de Cristo, incluida una moneda con una imagen de Jesús. Magdala también es conocida por sus espectaculares mosaicos que muestran la influencia grecorromana de la región durante el periodo herodiano. Las excavaciones desenterraron la piedra de Magdala, una piedra finamente tallada que supuestamente representa la representación más antigua del gran templo de Jerusalén. Magdala es reconocida en los textos cristianos del siglo VI después de Cristo como el lugar del nacimiento de María Magdalena. También se mencionan relatos históricos en los siglos 8 y 10 después de Cristo, describiendo una iglesia y una casa asociadas con María Magdalena en el pueblo. En este video, un viajero en el tiempo anónimo muestra imágenes exclusivas y sin editar de un evento que alteró para siempre el curso de la historia. Esta noticia surgió en diciembre de 2023 y supuestamente representa la resurrección de Jesucristo. El video que acompaña a esta extraordinaria historia hizo que incluso los escépticos más acérrimos cuestionaran sus creencias de larga data. En un momento dado comenzó a crearse una atmósfera tensa. El video comenzaba con el desconocido viajero del tiempo parado frente a una cueva, con un parecido sorprendente con el sitio bíblico del entierro de Jesucristo. Extrañamente no se registró ningún sonido, lo que provocó la contemplación de lo que podría haber implicado el viaje del viajero en el tiempo a la antigua Jerusalén. El video mostraba la entrada de la cueva con una enorme piedra desplazada a un lado, exactamente como se describe en las escrituras. Con cuidado, el viajero del tiempo se acercó a la entrada, capturando meticulosamente cada detalle con su dispositivo de grabación de mano.
En una fascinante revelación congelada en el tiempo, las imágenes revelaron una figura envuelta en lienzos funerarios, revelando la resurrección de Jesucristo. En 2019, en medio de las devastadoras llamas que consumían la histórica Catedral de Notre Dame, surgió algo sobrenatural. Esto desencadenó una avalancha de discusiones cuando una mujer de Escocia sugirió que podía discernir el contorno de Jesucristo en medio de este infierno. Notre Dame estaría cerrada durante al menos 5 años mientras se realizaban esfuerzos para reconstruir y restaurar la obra maestra arquitectónica. Según los creyentes, es una señal de que Jesús es visible en medio del mar de llamas de una de las iglesias más famosas del mundo. Sin embargo, los expertos advirtieron que la restauración podía llevar hasta 40 años, dada la complejidad de la tarea, incluida la obtención de los materiales necesarios. El techo de la catedral fue construido con 3.000 robles centenarios, una tarea que parecía desalentadora en la Europa moderna. Además, encontrar reemplazos adecuados resultaría en una tarea formidable, teniendo en cuenta la antigüedad y la calidad de los materiales originales que eran difíciles de replicar. Revivir la artesanía centenaria requeriría canteros y vidrieros expertos para restaurar la intrincada mampostería y las ventanas medievales de la catedral. Sin embargo, la percepción de Jesús en las llamas del incendio de Notre Dame provocó una perdurable especulación y reflexión espiritual. Los evangelios del Nuevo Testamento, incluyendo los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se consideran fuentes significativas de información. Estos textos tienen valor religioso e histórico y son estudiados por los estudiosos por su fiabilidad histórica. Los evangelios presentan varias perspectivas sobre la vida, crucifixión y resurrección de Jesucristo en ese tiempo. Cada evangelio tiene su propio estilo, énfasis y audiencia prevista. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo enfatiza el cumplimiento de Jesús de las profecías del Antiguo Testamento y su papel como el Mesías. El Evangelio de Marcos se centra en la acción y retrata a Jesús como el siervo sufriente. El Evangelio de Lucas proporciona un relato detallado y cronológico de la vida de Jesús, mientras que el Evangelio de Juan enfatiza la divinidad de Jesús y sus milagros. Los eruditos analizan varios factores para evaluar la confiabilidad histórica de los evangelios, como la consistencia interna, la confirmación externa, el contexto cultural e histórico y la presencia de relatos de testigos oculares. También han comparado los evangelios con otras fuentes históricas y hallazgos arqueológicos para obtener una mejor comprensión de los eventos descritos. Una pequeña ciudad cerca de Buenos Aires, Argentina, quedó atónita cuando una increíble imagen de Jesucristo apareció en el tocón de un árbol. Este extraordinario fenómeno ha traído a turistas en masa a la pequeña ciudad del General Las Heras en busca de una bendición de lo que se conoce como el árbol milagroso. Los residentes de la ciudad creen que han sido visitados por una fuerza sagrada desde el descubrimiento de esta asombrosa semejanza. El contorno de una figura que se asemeja a Jesús es claramente visible en el tocón de un árbol. Un residente llamado Pablo José Fredes tuvo la suerte de capturar fotos de este notable hallazgo. Describió la imagen como fuerte y poderosa, explicando que cuando te paras frente al árbol, sientes que algo se agita en lo más profundo de tu ser. Otro residente local, AJB Velo, también tomó fotos de la rara imagen e informó que innumerables creyentes se han sentido atraídos por el área para ofrecer sus oraciones por el árbol. Desde entonces, el árbol se ha convertido en un lugar de peregrinación y un lugar de devoción para muchos. El camino a Emaús es un lugar importante en la tradición cristiana, donde Jesús se reveló a 2 discípulos después de su resurrección. Sin embargo, la ubicación exacta de Emaús ha sido objeto de debate entre estudiosos y arqueólogos. Una posible ubicación asociada con Emaús es Emaús Nicópolis, que se encuentra aproximadamente a 16 kilómetros al oeste de Jerusalén en Ayalon, Canada Park. Se cree que Emaús Nicópolis es el lugar mencionado en el Evangelio de Lucas. Los discípulos inicialmente no reconocieron a Jesús, pero durante su viaje Él les explicó las Escrituras y reveló su identidad cuando partió el pan con ellos. La identificación de Emaús Nicópolis como el Emaús bíblico se basa en fuentes históricas y evidencia arqueológica. Eusebio, un historiador del siglo IV, se refirió a Nicópolis como el Emaús bíblico en sus escritos. Jerónimo, un teólogo del siglo V, también mencionó una iglesia en Nicópolis donde Jesús estaba con sus discípulos. Se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas e investigaciones en las cercanías de Emaús Nicópolis, proporcionando un apoyo adicional para su identificación como el Emaús bíblico.
Descubrimientos como iglesias bizantinas, inscripciones, tumbas antiguas y una casa de baños romana también se han encontrado en la zona. En el campo remoto se desarrolló un misterioso incidente que cambiaría para siempre la vida de dos individuos. Al descubrir una cueva con una roca negra como puerta, decidieron echar un vistazo en su interior y lo que vieron inicialmente les pareció increíble. Los acontecimientos que ocurrieron conmocionarían a ambos testigos hasta la médula. Cuando los individuos entraron en la cueva, vieron una figura sentada en un banco que se parecía mucho a Jesucristo. Para ellos, este momento fue tan intenso que su instinto inicial fue retirarse rápidamente. Varios momentos después, la curiosidad venció su miedo y volvieron a entrar cautelosamente a la cueva, con los ojos fijos en la figura que posiblemente podría ser Jesucristo. Según algunos, estos dos antiguos clavos de crucifixión posiblemente pudieron haber sido utilizados en la crucifixión del mismo Jesús. Los clavos de la crucifixión fueron descubiertos por separado, con uno encontrado en la década de 1990 en Jerusalén y el otro en la década de 1970. Han sido objeto de mucho debate y especulación, con algunos expertos sugiriendo que podrían haber sido utilizados en una crucifixión, mientras que otros siguen siendo escépticos. Pero este no fue el único caso de clavos de crucifixión que se encontraron. Estos dos clavos de hierro romanos corroídos fueron encontrados en una caja sin marcar entregada a la Universidad de Tel Aviv, que sugiere que provienen de la tumba del sumo sacerdote judío Caifás, quien presidió el juicio del mismo Jesús. Lo que es intrigante es que los clavos de crucifixión encontrados en la tumba de Caifás comparten las mismas propiedades químicas que las cajas de huesos allí. También contienen un moho único que se encuentra solo en esa tumba. Además, los clavos de crucifixión encontrados en Jerusalén fueron descubiertos cerca de un cementerio que se cree que data de la época de Jesús. En las remotas colinas del área de San Francisco en Putumayo, Colombia, un evento notable capturó la atención de cientos de peregrinos. Fue después de las fuertes lluvias y los posteriores deslizamientos de tierra en marzo de 2015 que el rostro de Jesús emergió del paisaje natural. Este extraordinario fenómeno se extendió como un reguero de pólvora en las noticias, atrayendo cada vez más a visitantes a la zona. Si miras de cerca la foto de Jesús en el deslizamiento de tierra, puedes ver claramente las facciones e incluso sus ojos. La afluencia de personas a la zona fue tan grande que las autoridades locales tuvieron que recurrir a la policía para controlar las crecientes multitudes. La testigo Ximena Rosero Arango le dijo al periódico colombiano El Tiempo que ver el rostro depende de tu creencia en Jesús. Si crees, entonces lo verás. A medida que se difundió la noticia, las redes sociales se convirtieron en una plataforma tanto para el entretenimiento como para el escepticismo. A algunos les resultaba difícil aceptar que estaban viendo rostros divinos en formaciones naturales. Dijeron que la mente humana está diseñada para reconocer rostros y patrones y que esta capacidad existe incluso cuando no hay ningún patrón o rostro presente. El barco de Galilea, también conocido como el barco de Jesús, es un antiguo barco de pesca del siglo I después de Cristo descubierto en 1986. Fue encontrado en la costa noroeste del mar de Galilea, en Israel. Los restos del barco, que mide 8.2 metros de largo y 2.3 metros de ancho, aparecieron por primera vez durante una sequía cuando el agua del mar retrocedió. Construido con varios tipos de madera, incluidos tablones de cedro del Líbano y árboles típicos de Galilea, este barco se utilizó con fines de pesca. El descubrimiento se considera un hallazgo arqueológico extraordinario y ha atraído a muchos peregrinos cristianos, ya que está asociado con Jesús y también sus discípulos. El Kibbutz Ginosar, un asentamiento comunal en Israel, muestra el barco de Galilea cuidadosamente conservado en el lugar exacto de su descubrimiento. De acuerdo con varias pruebas de datación por carbono y artefactos encontrados cerca, el barco de pesca estaba en uso durante el tiempo de Jesús. Algunos incluso han sugerido que el barco pudo haber sido utilizado por Jesús o sus discípulos, y también se ha relacionado con la famosa historia de Jesús calmando la tormenta en el mar de Galilea. A principios de la década de 1990 ocurrió un evento notable durante un servicio religioso en Sofía, Bulgaria, que atrajo la atención de muchos y sigue siendo intrigante hasta el día de hoy. Supuestamente durante un servicio se vio entre la congregación una aparición parecida a Jesucristo y se capturó en video. Desde ese momento ha llevado muchos creyentes a especular sobre la naturaleza de la aparición.
Los testigos describieron una profunda sensación de paz y reverencia asociada con la figura, alimentando la creencia de que habían experimentado una manifestación divina. Desde entonces, las imágenes de video del servicio han sido analizadas y algunos las interpretan como evidencia, mientras que otros la cuestionan. Las personas presentes durante el memorable servicio de ese día se acercaron para dar sus relatos de lo que vieron. Todos afirmaban con inquebrantable convicción que no había ningún individuo físicamente presente en ese lugar que poseyera las características notables de Jesús. Estás viendo uno de los objetos más controvertidos de la historia. La sábana santa de Turín es una tela de lino que algunas personas creen que es el sudario funerario de Jesucristo con su imagen. La tela ha sido objeto de controversia y debate durante siglos, con algunos abogando por su autenticidad y otros cuestionando su validez. Se dice que la sábana santa de Turín fue descubierta a mediados del siglo XIV en la ciudad francesa de Lirey y se ha conservado en la ciudad italiana de Turín desde 1578. La tela mide aproximadamente 4 metros de largo y 1 metro de ancho y presenta la imagen de un hombre que parece haber sido crucificado. Se dice que la imagen estaba formada por el cuerpo entrando en contacto con la tela. Los defensores de la autenticidad del sudario afirman que la imagen fue nombrada por una huella milagrosa del cuerpo de Jesús mientras yacía en la tumba. Señalan que la imagen se asemeja a un negativo, lo que habría sido imposible de crear para los falsificadores medievales. También creen que las manchas de sangre en la tela corresponden a las heridas descritas en la Biblia. A principios de 2021 tuvo lugar un evento extraordinario en Cali, Colombia, que cautivó a la comunidad local y provocó mucha discusión en las redes sociales. Un hombre parecido a Jesucristo fue visto sentado sobre troncos de madera y conversando con un oficial de policía. Esta misteriosa figura con cabello hasta los hombros, barba y ropa similar a una túnica solicitó cortésmente agua al oficial. Después de beber, el hombre comenzó a orar fervientemente, arrodillándose en el suelo en una postura que a muchos les pareció profundamente reverente. La oración del hombre, que duró algún tiempo, evocó una poderosa sensación de paz entre los espectadores. Después de la oración, el hombre se puso de pie y se alejó. Los testigos informaron que pareció desaparecer poco después de su partida, lo que aumentó el misterio y llevó a una especulación generalizada. Este avistamiento se convirtió rápidamente en un tema de intenso debate en las redes sociales, con interpretaciones que van desde una milagrosa intervención divina hasta un fenómeno inexplicable. El osario de Santiago es una caja de hueso de piedra caliza que mide aproximadamente 50 centímetros de largo, 25 centímetros de ancho y 30 centímetros de altura. Está adornado con un diseño de roseta en los lados y lleva una inscripción aramea que dice Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Se cree que data del siglo I después de Cristo, el mismo periodo de la vida de Jesús y su familia en Jerusalén. El osario de Santiago lleva el nombre de Santiago, el hermano de Jesús, que fue una figura importante en la iglesia cristiana primitiva. Según el Nuevo Testamento, Santiago jugó un papel clave en la iglesia en Jerusalén y finalmente fue martirizado por su fe. Esta inscripción, si es auténtica, se consideraría la primera referencia escrita a Jesús. Sin embargo, la autenticidad de la inscripción ha sido cuestionada desde su descubrimiento en 2002. Dos prominentes paleógrafos, André Lemaire de la Sorbona y Ada Yardeni de la Universidad Hebrea de Jerusalén, han autenticado la inscripción. Sin embargo, la Autoridad de Antigüedades de Israel decidió que un grupo de académicos reexaminara la inscripción y dijera que finalmente informaran sus hallazgos. En abril de 2020, la pequeña ciudad de Mangangué, en el departamento de Bolívar, Colombia, llamó la atención cuando los lugareños informaron de un avistamiento milagroso días antes de Semana Santa. Los residentes afirmaron haber visto la imagen de Jesucristo en el tronco de un árbol, un evento que rápidamente atrajo a muchas personas al sitio. El avistamiento fue un faro de esperanza y consuelo espiritual para la comunidad en un momento de crisis e incertidumbre mundial. La figura apareció durante la pandemia del COVID-19 y era visible en un árbol de ceiba, donde las texturas y patrones naturales de la corteza parecían formar una imagen de Jesús. Periodistas como Rafael Rodríguez capturaron el momento y documentaron a las multitudes que se reunían para orar y tomar fotos del árbol. Algunos vieron el evento con escepticismo, atribuyéndolo a la pareidolia. La pareidolia es la tendencia humana a ver patrones y formas familiares en objetos aleatorios. Otros dijeron que era una señal, afirmando que el avistamiento les dio un sentido inconfundible de comunidad y esperanza a aquellos que creían en Jesús.
El estanque de Siloé es un sitio significativo en la ciudad de David en Jerusalén y se menciona en la Biblia. Es un gran depósito de agua ubicado en la parte sur de la antigua Jerusalén. En la Biblia se menciona en el Evangelio de Juan, donde se describe como el lugar donde Jesús sanó a un ciego, ungiendo sus ojos con barro y diciéndole que se lavara en el estanque. El estanque también sirvió como fuente de agua para los residentes de la ciudad. Fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo durante el asedio de Jerusalén y permaneció oculto y olvidado durante siglos. En 2004 fue redescubierto por los arqueólogos Ronnie Reich y Eli Chukron, quienes encontraron los restos del antiguo estanque cerca de la ciudad de David. La estructura tenía 68.5 metros de largo y se remonta al periodo del Segundo Templo, el mismo periodo en el que vivió Jesús. El descubrimiento del estanque es visto como un hito en la arqueología bíblica. Hoy en día, el estanque es considerado un importante sitio cristiano y es visitado por muchos turistas. En enero de 2017 apareció una foto notable que parecía representar una figura divina en el cielo sobre la nación insular del Pacífico de Tonga. Tomada por el residente local Joy Mataele el día de Año Nuevo sobre la casa de su hermano en la aldea de Halaleva, Tongatapu. Con rasgos que se asemejan a la cabeza, el cuerpo y los pies, bañados por el resplandor dorado del sol, Joy lo interpretó como una señal celestial. La sobrina de Joy, Onelua, compartió que su familia vio a la figura como Jesús. Reflexionando sobre el evento, informó que su tío tomó 2 fotos mientras la forma se formaba gradualmente. En la primera foto, la figura parecía menos pronunciada en medio de las nubes circundantes, pero en la siguiente foto las nubes circundantes desaparecieron, revelando el contorno claro de una figura. La piedra de Pilato es un artefacto arqueológico que proporciona evidencia de la existencia de Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea durante el tiempo de Jesucristo. La piedra es un bloque de piedra caliza descubierto en 1961 en la antigua ciudad de Cesarea Marítima, la capital de la provincia romana de Judea. La piedra lleva una inscripción que identifica a Poncio Pilato como el gobernador de Judea, un hecho también mencionado en la Biblia. Esta dedicación también indica que Pilato encargó la construcción de un templo en honor al emperador Tiberio. El descubrimiento ofrece una prueba concreta de la existencia histórica de Pilato y confirma lo que está escrito en la Biblia. La piedra de Pilato es el único artefacto sobreviviente conocido que lleva el nombre de Poncio Pilato, quien es famoso por ordenar la crucifixión de Jesús. Hoy en día se puede ver la piedra en el Museo de Israel en Jerusalén, donde se conserva y protege para las generaciones futuras. Aquí vemos una foto de Jesucristo que se afirma que fue tomada con un dispositivo llamado cronovisor. Se dice que el cronovisor es una máquina de visualización del tiempo inventada por Pellegrino Ernetti, un monje benedictino italiano. Según Pellegrino, el cronovisor podía invocar y mostrar imágenes del pasado, lo que permitía a los usuarios presenciar eventos históricos, incluida la crucifixión de Jesucristo. Si bien su existencia sigue sin confirmarse, un libro de 2002 del sacerdote del Vaticano, el padre François Brunet, sostiene lo contrario. Según él, Pellegrino mantuvo el secreto en torno al dispositivo hasta principios de la década de 1960, cuando se lo confió a François. También reveló que un equipo de 12 científicos, entre ellos el físico Enrico Fermi y el excientífico nazi Wernher von Braun, ayudaron a su construcción. Se dice que el cronovisor, que consta de rayos catódicos, antenas y metales capaces de recibir señales de todas las longitudes de onda, capturó el momento de Jesucristo antes de la crucifixión. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús existe? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.